Se cumplen 20 años de la entrada de la Policía Federal Preventiva a Ciudad Universitaria. Después de su incursión el 1 de febrero en Prepa 3, llega después casi de una semana la entrada a Ciudad Universitaria. Algo que va a llamar mucho la atención es esta primer policía militar política que hace su primera participación en la represión de un movimiento estudiantil muy emblemático, y además es un movimiento estudiantil que por casi un año, además de durante los 9 meses de la huelga, fue atacado con tal saña. No había en televisión ningún capítulo de novela, no había un programa en televisión que no tratara la huelga, sancionando, condenando a aquellos estudiantes que estaban movilizando. ¿Por qué esta hazaña? Había editoriales que dedicaban cuentos específicos para denigrar la misma huelga. El apodo, con un desdén de decir parista, se formula en ese periodo. 9 meses de resistencia que culminan el 6 de febrero con la entrada de la Policía Federal Preventiva. Cabe preguntarnos por qué esa hazaña desde el gobierno federal. Aquí, con los presentes, vamos a tener un análisis respecto a esto después de 20 años, pero por lo pronto podemos mencionar que esa gran rabia que tiene el gobierno federal se debe, entre tantas cosas, a que fue el primer movimiento después de 20 años de privatizaciones y de entrada del neoliberalismo, que había impedido un proceso de privatización y había salido victorioso. Les había dolido demasiado porque eran jóvenes los que se estaban organizando. Les dolía demasiado porque eran asambleas, los mecanismos de coordinación, de ponerse de acuerdo, de discutir, de crear conciencia, asamblea en donde participaban todas y todos en la discusión. Largas, sí, muy largas, pero con mucha discusión y contenido y conciencia. Les había dolido muchísimo porque aprendimos durante 9 meses a salir a la calle a discutir con la gente, porque mientras los medios empleaban esta campaña, resultaba ser que la única fuerza que tenías y el único medio que tenías era tu volante, tus 2 pies y salir a brigadear en el transporte público. El transporte público se convirtió en el espacio de discusión en donde los estudiantes, los profesores y los trabajadores estaban difundiendo cuáles eran los motivos de la huelga y día a día tenían que estar dando respuesta a la embestida mediática que cada día colocaba en la cabeza de los miles de hogares a través de la televisión una versión que nulificaba, que condenaba el movimiento del CGH. En este contexto, nosotros vemos este 6 de febrero como una fecha importante de la defensa de la educación pública y gratuita, y el 20 de abril como un día de la gratuidad de esta universidad. 20 generaciones han transcurrido, han ingresado después de este movimiento y cada una de ellas ha sabido valorar esta educación que se imparte en la universidad y, sobre todo, no ha tenido que pagar o desembolsar las cantidades ostentosas que se estaban planteando en ese momento. Entonces, en este contexto, damos inicio a este primer foro del coloquio que se está realizando la Facultad de Economía junto con el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana y la Academia de Investigación y Análisis Económico, INAE. Con esto damos inicio a este coloquio que se llama La huelga en la UNAM a 20 años de su rompimiento. Esta va a ser una de 3 sesiones que se van a estar realizando tanto en la Facultad de Economía como también en las instancias del INER. Y en este momento a mí me toca moderar la mesa en donde tenemos ponentes muy distinguidos, muy distinguidos. Es un honor para nosotros, para este espacio, recibirlos. Primero a doctor Hugo Aboites Aguilar, que fue el asesor de los diálogos de minería del Consejo General de Huelga en el periodo de 1999-2000. El doctor Hugo Aboites es doctor en educación en la Universidad de Harvard, profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco,
autor de un libro de referencia para el movimiento estudiantil del 99-2000, Vientos del Norte, Tratado de Libre Comercio y Privatización de la Educación Superior en México, entre otros. Ha tenido publicaciones en distintos diarios, en distintas revistas. También ha sido gran activista en pro de la educación. Desde 1996 ha participado en el movimiento de estudiantes rechazados en la Ciudad de México, y en el periodo de 2014-2018 fue rector de la UACM. Sin duda, estoy sintetizando esta semblanza curricular. También tenemos a Luis Hernández Navarro, escritor y periodista, coordinador de la sección de opinión del diario La Jornada. Colabora en publicaciones como The Guardian, Catamayo. Participó en los diálogos de San Andrés y fue secretario técnico de la Comisión de Seguimiento y Verificación de los Acuerdos de Paz en Chiapas. Actualmente conduce el programa semanal Cruce de Palabras en Telesur. Tiene un conjunto de publicaciones que han servido en la discusión de la izquierda en el país. Por ejemplo, Chiapas, la guerra y la paz en 1995. Ser en conducta, crónicas de la resistencia magisterial. No habrá recreo, contrarreforma constitucional y desobediencia magisterial. También a mi derecho, izquierda, el profesor Mario Flavio Benítez fue miembro del Consejo General de Huelga en 1999-2000, también preso político en este movimiento. Actualmente es profesor de la Facultad de Economía por parte de la Academia de NAE y de Historia por casi 30 años, un poco más de 30 años. También trabajador del Extinta Luz y Fuerza del Centro, miembro crítico del Sindicato Mexicano de Electricistas y autor del libro La Otra Historia, la lucha del Sindicato Mexicano de Electricistas frente a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro. A mi derecha tengo al doctor Salvador Ferrer Ramírez, miembro también de lo que es el CGH 1999-2000 y preso político, profesor de la Facultad de Ciencias por casi 30 años, profesor a tiempo completo en la UAM por más de 10 años. Tiene en la Facultad de Economía, lo ubicamos con algunos textos que nos apoyan en nuestra enseñanza económica, como la simetría de los esquemas de reproducción de Marx. En primer lugar, los agradecimientos a los organizadores, a NINER. Me parece excelente que pueda converger en este evento, porque le da una relevancia histórica ya al movimiento del 99-2000. Es una especie como de certificado de autenticidad que se le está dando. Me parece muy bien. Y aquí lo que está detrás, me parece a mí, es la lucha por el control de la educación a nivel nacional, a nivel de la UNAM, a nivel planetario también. Ya desde 1980, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional planteaban claramente la intención de participar en la cuestión de la conducción de la educación, y especialmente la educación superior en México. Luego, a lo mejor se puede aclarar por qué este inicio de la intervención se da primero que nada en la educación superior. Hay un libro de un señor Donald Winker, quien decía que se llama el libro La Educación Superior en América Latina, asuntos o temas de eficiencia y de equidad, en donde planteaba 3 o 4 cuestiones que son fundamentales. Una muy importante era la cuestión de la gratuidad, la otra era la diferenciación de los salarios de los maestros, de los profesores universitarios, y la otra era la cuestión de los exámenes de ingreso. Hay un párrafo que me parece que es imperdible, que hay que rescatarlo, de este señor del Banco Mundial, que dice lo siguiente. Pregunta: ¿por qué los interesados en las economías de los países en desarrollo deben prestar atención al problema de la selección educativa? Porque en el competitivo contexto internacional, no escoger a la élite puede tener un serio efecto en los resultados económicos. Se estima que los países en desarrollo pueden mejorar su Producto Interno Bruto per cápita en 5% si permiten que el liderazgo se ejerza a partir del mérito. Y allí es donde surge claramente la confrontación de clase social en torno a quién debe conducir la educación. Claramente el Banco Mundial está diciendo es en esta dirección
con este propósito que nos interesa reorientar la educación superior en este país, en México y en toda América Latina. Y hace un señalamiento específico, muy concreto, respecto de las universidades autónomas. Dice, no puede ser que en los consejos universitarios los estudiantes tengan incluso la mitad de los escaños en los consejos universitarios y que decidan ahí los criterios de contratación de profesores, decidan los criterios de organización académica de la universidad, de los planes y programas de estudio, decidan quiénes van a ser las autoridades. Esto evidentemente que hace que la universidad autónoma sea sumamente deficiente, una universidad burocratizada, etcétera, una serie de críticas que hace muy fuertes a la idea misma de la autonomía, lo cual muestra pues otro rasgo muy importante de toda esta descalificación de que hablaba el compañero. Va en este sentido, no es solo una cuestión de la prensa mexicana, es una cuestión de una confrontación respecto de quiénes deben dirigir la educación. Y en el caso de la autonomía pública en México es muy claro que los estudiantes tienen un papel muy desdibujado a veces en algunas instituciones, si se quiere, pero ahí están, y eso plantea un problema para ellos muy serio. La otra cuestión que hay que señalar es que al mismo tiempo que desde el norte vienen estas presiones del Banco Mundial, los empresarios mexicanos ya en 1988 planteaban en un libro que se llama Propuestas del Sector Privado que debía de cambiarse el artículo 3º constitucional, que debería de los empresarios de poder supervisar los planes y programas de docencia e investigación. Entonces se da en México de los años 90 una convergencia histórica entre lo que dice el Banco Mundial, la OCDE, el Fondo Monetario Internacional y por otro lado los propios empresarios mexicanos. Hay incluso la opinión de un ex funcionario de comercio de Estados Unidos, en un panel se lo oí decir, que el Tratado de Libre Comercio en el fondo fue también presionado por los empresarios mexicanos que no confiaban ya en que las cosas quedaran solo en la Constitución, que confiaban más en que existiera un tratado que no lo pudiera cambiar el gobierno mexicano en el Parlamento o en cualquier otra parte y que estuviera defendiendo cosas como el impedimento a la nacionalización, por ejemplo. Nace entonces las universidades tecnológicas como una primera respuesta en 1990 del gobierno de Salinas de Gortari a la demanda empresarial de supervisión de planes de docencia e investigación. No solo pueden ustedes supervisar esos planes, también desabrimos 100 universidades a lo largo y ancho del país en donde ustedes van a tener un papel como parte de la junta directiva de estas instituciones. Nace en un episodio muy curioso, en la noche de las pijamas, también la idea del Tratado de Libre Comercio como parte de esta convergencia. El mismo Salinas de Gortari recuerda cómo andamos con Serra Puche una madrugada, como a las 3 o 4 de la madrugada, después de no poder dormir, despierta, bueno, estaba adormilado ahí sin poder dormir, y le viene una idea grandiosa al presidente. Y entonces él narra cómo sale al pasillo del hotel, ante la sorpresa, supongo yo, de los guardias que estuvieran por ahí, va a la habitación de Serra Puche, toca la puerta y no obtuve respuesta. Insistí, es Salinas de Gortari hablando en sus memorias. Era urgente que habláramos, no respondía. Estaba a punto de retirarme cuando me di cuenta que la puerta estaba entreabierta y la luz apagada. Entré y dije en voz alta su nombre, Jaime. Empecé a percibir movimientos en la oscuridad, su brazo alcanzó el interruptor de una lámpara. Es una escena en donde el presidente de la República se sienta en la cama de Serra Puche, en pijamas, y lo despierta para decirle la gran idea que tiene. Hay que firmar un tratado de libre comercio con Canadá y Estados Unidos. Serra Puche, señor presidente, al verlo en pijamas allí a medianoche, como que se sorprende. Pero ahí nace esta idea del tratado de libre comercio. ¿Qué significa para la educación el que se le convierte en servicio? La educación deja de ser un proceso de formación de personas, de ciudadanos, de
profesionistas, de científicos, de maestros, y se convierte en un servicio. Y todo servicio cuesta. Esa es la raíz, el origen de la privatización de la educación en México. Es un servicio como el servicio funerario que hay que pagar. Y en el Tratado de Libre Comercio aparece la educación como servicios educativos. Entonces, lo que ocurre es que se plantea el Tratado de Libre Comercio y surge en 1994 una rebelión armada en el sureste del país. El ejército zapatista de la Liberación Nacional toma las armas, toma algunas poblaciones y se declara en guerra contra el Estado mexicano. Esto es una conmoción, sobre todo para los jóvenes, que recorre todos los años 90 y que en parte afecta directamente al el surgimiento también del movimiento en 99 en la UNAM, porque pudieron ver los estudiantes de esa época con toda claridad que esto de las rebeliones, esto de la resistencia, no era algo allá de Zapata, de Villa, de estos héroes lejanos en la historia, sino que podía tener un presente inmediato, que se podía pensar en un cambio de poder a fondo en términos concretos. Y evidentemente cuando hay una rebelión así, hay una conmoción social, matan al presidente, perdón, al candidato a presidente, virtual presidente ya Colosio, viene el error de diciembre, Zedillo entra balbuceante a ser presidente de la República y hay profundas movilizaciones. Y una cosa sintomática es que en esos años también surge y se fortalece el Ceneval al mismo tiempo. Entonces, lo que tenemos es un contexto alterado y de resistencia, en donde en la UAM, por ejemplo, los estudiantes por primera vez entienden qué significa el Ceneval y rechazan el que venga a ser parte del procedimiento de titulación. La UAM daría el título y el Ceneval verificaría si este profesionista es o no de calidad, después de que se le vaya el título. Surge entonces la idea de un plan, el plan Farnés, que cuenta con un antecedente. El hecho de que en 1917, en 29, en 33, en 35, en 36, en 45, en 68 y de 85 en adelante, el Estado ha perseguido una y otra vez a la Universidad Pública Autónoma. Para darse una idea del significado que esto tiene, hay que recordar que en 1935, a raíz de que se promulga en la Constitución que la educación en México será socialista, Lázaro Cárdenas le escribe una carta al rector de la UNAM donde le dice que pues ya está en la Constitución, ya va a la Constitución, el que va a ser socialista y la UNAM tiene que cambiar sus planes y programas de estudio. El rector se niega totalmente, los rectores también, y hay una confrontación ahí muy fuerte que pone en peligro la posibilidad de seguir avanzando por esa ruta para el presidente. Entonces se narra en un documento que al interior de la administración gubernamental se valoraron varias y radicales cursos de acción. Uno, mantenerse el gobierno a la expectativa y esperar a que la universidad muriera. Está hablando de la nacional. Dos, optar por el cierre de la universidad autónoma para dar lugar a la creación de una universidad de Estado. Tres, formular una nueva ley para regir a la universidad en la cual estuviera explicitada una orientación ideológica determinada. Y cuatro, como la solución más viable, reformar la ley orgánica vigente en su parte básica y otorgar a la institución el subsidio solicitado, pero nombrando el ejecutivo al rector. Finalmente, la administración de Cárdenas no optó por ninguna de estas vías, sino que lo que hizo fue decir: voy a crear entonces yo, Estado, gobierno, por mi cuenta, un sistema nacional de educación superior, y a la cabeza de este estará un instituto politécnico nacional. Y de ahí surge esta disociación que hemos visto en la historia siempre, incluso hasta veces conflicto más allá del fútbol, entre el Poli y la UNAM,
era la propuesta alternativa, la educación abiertamente al servicio del pueblo. Y por otro lado, desdeñando a lo que consideraban los profesionales, profesionistas fifís, que eran los de la UNAM, que no tenían el menor interés pues, en cuestiones políticas y sociales. Evidentemente con el 68 y otras cosas que pasaron en los 70, esto vino a cambiar radicalmente. Ambas instituciones empezaron a marchar juntas. Pero en ese contexto, de que también la Universidad Pública Autónoma se veía amenazada, es que entra el Plan Barnés. Y el Plan Barnés, en el fondo, recupera algunas de las propuestas del Banco Mundial, como por ejemplo la cuestión de quién debe conducir a la institución. Y lo hace porque con el hecho mismo de emitir este plan, el plan así llamado por el rector, está diciendo cómo deben tomarse las decisiones. No de la manera democrática que inspiraría un consejo universitario, sino a través de pues, una propuesta de la autoridad suprema. Un segundo eje es el de la autonomía, evidentemente. Cuando se dice que se acepta que habrá evaluaciones y estas serán de fuera de la universidad con el Ceneval, pues está presentando también o poniendo sobre la mesa la cuestión de la autonomía. Y finalmente el derecho a la educación, es decir, la cuestión de la gratuidad, la cuestión del acceso, la cuestión de la permanencia. Es decir, los topes a la titulación, cuántos años tiene el joven después de terminar cuántos años tiene más allá, por ejemplo, el bachillerato, hay un caso muy concreto, dura 3 años el bachillerato y la propuesta era dejarle solo 1 año más de plazo para graduarse. Y esto iba a eliminar al 70% de los jóvenes del bachillerato que no se gradúan al año de haberse concluido, es decir, no se gradúan en el tiempo oficialmente destinado a esto. Entonces la demanda del movimiento refleja esto. No a las cuotas, sí, respeto a la gratuidad, no a los topes a la permanencia, es decir, respeto al hecho de que la mayoría no puede estudiar a un ritmo tan veloz, no al Ceneval, sí a un congreso que implica un paso adelante en la democracia y no a la represión. Y cuenta además con una votación de 100.000 estudiantes a favor de esto. A 20 años de movimiento, no quiero entrar en detalles porque o se conocen o aquí mis compañeros van a referirse a ellos de manera mucho más cercana y conocedora. A 20 años hay que preguntarnos qué tan efectivo fue este movimiento. Y sí, ya hemos visto por ahí, y el compañero al introducir la charla lo mencionaba, el hecho de que ese movimiento permitió que una enorme cantidad, y un cartel por ahí que hablaba ya de una estimación de 1 millón de jóvenes, que pueden entrar que pudieron entrar después del 2000 a la universidad, gracias a que este movimiento logró parar el aumento de cuotas. Logró parar también este establecimiento de límites tan estrictos a la permanencia y logró también, creo yo, reivindicar, logró expulsar al Ceneval de la UNAM, y estos 3 logros son muy importantes. Son muy importantes porque un movimiento de jóvenes universitarios corona, digamos, el fin del siglo XX, el fin de una década de movilizaciones, de resistencias desde la selva chapaneca hasta la Ciudad de México, y sale, a pesar de la represión y el encarcelamiento de cerca de 1000 estudiantes, sale muy fortalecido. Tiene incluso un logro en la deslegitimación. El día en que se iba a aprobar en la NUYES este documento que se llama Educación Superior en el siglo XXI, en donde la NUYES recoge la experiencia de estos 10 años y traza clarísimamente el rumbo neoliberal que debe tener la educación en el país, se iba a aprobar el 12 de noviembre de 1999. El rector en ese momento, el químico Barnés, estaba ya listo para ir al aeropuerto cuando recibe una llamada de Los Pinos y tiene que renunciar esa misma mañana
a la rectora. ¿Qué significado tiene eso? Que en Veracruz, donde iba a ser la reunión de las Núñez, el rector de la máxima casa de estudios de la Universidad Nacional no está presente, no puede votar a favor del documento porque no existe rector en ese momento en la universidad. No existe tampoco virtualmente el consejo universitario porque este solo se reúne el consejo con la convocatoria del rector. Entonces, la única fuerza que representaba en ese momento a la UNAM era un movimiento estudiantil de que cumplía ya 7 meses de duración y que rotundamente estaba diciendo no a este plan de privatización. Entonces, incluso este documento nace con la deslegitimación que supone el hecho de que la Nacional no votó, nunca ha votado a favor de él, no lo ha respaldado gracias a este movimiento estudiantil, y eso es muy importante. Incluso esta lucha, si se compara con la efectividad que ha tenido la Cuarta Transformación, aparece con una luz importante y distinta, porque es un movimiento muy poderoso. La Cuarta Transformación no ha podido, a pesar de que reiteradamente se señala que van a terminar los exámenes de selección, no ha podido sacar a Ceneval de las universidades. Ahí está, ahí siguen prácticamente todas ellas, planteando una y otra vez lo que rechazaron los estudiantes de la UNAM hace 20 años. Y no ha podido esta Cuarta Transformación avanzar por eso, no ha podido avanzar en la democracia, al contrario, con la nueva propuesta de Ley General de Educación Superior, que señala que la intervención del gobierno en la elección de autoridades al interior de las instituciones, pues fortalece todavía más las burocracias institucionales. Tampoco ha podido avanzar en lo que se refiere a las cuotas, a la gratuidad, a pesar de que está constitucionalmente ya también pactado o aprobado en la educación superior. ¿Por qué no ha podido? Porque los rectores chantajearon al gobierno, y se dejó chantajear también, en el sentido de que si quieres gratuidad me tienes que pagar. Lo que no recibo yo de los estudiantes me lo tienes tú que dar. Y entonces pues se convierte esto en un juego de compraventa de los derechos, en este caso de la gratuidad. Por todo este recorrido, reitero una vez más, creo que los que tuvimos la fortuna de vivir estos días, estas semanas, estos meses, estuvimos del lado correcto de la historia. Muchas gracias. Este hecho marca una situación muy importante, pero creo que evidentemente pues es una represión, cerca de 1000 presos políticos en ese momento, y pues digamos que el movimiento, aún con esa acción por parte del gobierno, siguió resistiendo dentro y fuera de la cárcel, y pocos meses después todos los compañeros que estuvimos presos salimos absueltos y salimos libres de toda culpa, y creo que eso fue muy importante. Antes, esa es como la parte importante en términos del desenlace. Sin embargo, creo que hay muchos elementos que vale la pena reflexionar y que es muy importante hacer un análisis profundo de lo que se está planteando. Creo que llegó un momento en esta situación donde había que tomar definiciones muy claras, había que tomar acciones muy claras, y había que asumir un compromiso con la universidad. Creo que para entender un poco más la dimensión y el desarrollo del conflicto que se desarrolló en 1999, es importante regresarnos un poco en la situación de la universidad. Aquí en la universidad ha habido muchas huelgas, pero la anterior fue la de 86-87. Fue otra huelga universitaria, que en ese momento la organización que se constituyó por parte de los estudiantes fue el Consejo Estudiantil Universitario, el famoso CEU. Y precisamente ahí uno de los puntos que se estuvieron discutiendo mucho fue lo que se corresponde con el Reglamento General de Pagos que impulsó en ese momento el rector Jorge Carpizo. Fue una discusión donde estaba ya planteándose el problema de la gratuidad, y se desarrolló también una lucha muy importante por parte de los estudiantes
través de asambleas, discusiones, movilizaciones, marchas. Esta huelga estalló precisamente el 29 de enero de 1987, exigiendo la derogación del Reglamento General de Pagos. Días después, en medio de luchas y demás, se reúne el Consejo Universitario y acuerda dos cosas. Uno es la suspensión del Reglamento General de Pagos y otra, la realización de un congreso universitario, que era también otra demanda del movimiento estudiantil. ¿Qué sucedió? Eso fue en 1987, quedan suspendidas las medidas, los cobros que en ese momento estaban desarrollando, y si bien es cierto la demanda del Congreso fue una demanda del movimiento estudiantil, el punto es que no se definieron claramente las reglas de cómo iba a funcionar este Congreso, y a la luz del enfriamiento de la movilización de ese momento, pues poco a poco se fue dibujando la idea de transformación de la universidad y se conforma una comisión donde las autoridades de antemano se asignan la mitad de la representación y también una parte de estudiantes, de profesores y de trabajadores. Entonces, de entrada ya esa demanda de congreso universitario se fue dibujando. Este congreso se realiza en 1990 y finalmente la situación es que tenemos que luchar de nueva cuenta en el congreso, en una situación desfavorable para el movimiento estudiantil, para impedir que de nueva cuenta se imponga el Reglamento General de Pagos. Entonces, la situación de la gratuidad, digamos que estaba latente, simplemente estaba suspendida, y sabemos perfectamente que las autoridades aprovechan cualquier circunstancia para de nueva cuenta imponer sus reglamentos. Entonces eso quedaba pospuesto el enfrentamiento que se estaba perfilando con el problema de la gratuidad. Y creo que es muy importante el contexto que nos expuso el profesor Hugo Aboites, porque habla que esa política de privatización de la universidad no era ni siquiera del gobierno mexicano. En este momento, bueno, depende en qué momento estábamos, en el 90, pero se va discutiendo por parte de los organismos internacionales, el Banco Mundial, la OCDE, el FMI, donde ponen el centro en la privatización de la educación superior. Y donde pueden hacerlo lo hacen, como el caso de Chile, que ha estado sufriendo mucho esas consecuencias de la privatización, ¿no? Y no solamente la educación, la salud, los servicios, etc. Hay una fiebre a nivel mundial de avanzar en privatizar todo lo que pueda. Y creo que en ese momento Barnés, precisamente, de hecho, él se vanagloriaba de que él podía imponer el Reglamento General de Pagos y podía imponer nuevas medidas donde, lo dice Hugo Aboites, la excelencia es lo que predomina. Hay frases textuales de Francisco Fernández de Castro donde dice: la universidad es para los excelentes. Y creo que en consecuencia las medidas que empieza a implementar es para eso, según los excelentes, digamos. Entonces se perfila ese enfrentamiento, digamos, se pospone, y creo que llegamos a una situación donde en 1999, junto con la discusión, se empiezan a plantear las condiciones para preparar ese enfrentamiento con las autoridades. Creo que otro elemento muy importante, hay que decirlo, que finalmente había otro elemento que es la reforma del 97, que ya explicó Hugo Aboites, era simplemente establecer claramente límites para los estudiantes de bachillerato y de licenciatura, donde prácticamente tres o cuatro veces, tres cuartas partes de los estudiantes iban a ser eliminados por esos reglamentos. Si un estudiante de bachillerato no terminaba su bachillerato en 3 años y con promedio 9, no se le respetaba la carrera, ¿no? Y precisamente eso dejaba a 70-80% de estudiantes fuera, ¿no? Lo de licenciatura lo mismo, establecer plazos para terminar las carreras. Y aquí voy a mencionar un libro de un autor de aquí, del profesor de la Facultad de Economía. Después voy a discutir algunas ideas que él plantea. El profesor José Blanco saca un libro que se llama Las generaciones cambian, y donde hace un seguimiento precisamente de cerca de 10 generaciones y quiénes son los que terminan en los tiempos que establece la rectoría y quiénes no. Y él, en estas estadísticas, claramente establece que la mayoría de los estudiantes de bachillerato no estarían en condiciones de superar los límites que establecía el plan Barnés, ni los estudiantes de licenciatura. Entonces, yo creo que algo muy importante de ese momento, los estudiantes, los profesores de la universidad, hay una discusión muy importante, donde se establece claramente que se tiene que plantear una defensa clara y contundente por la defensa de la educación pública y gratuita en esta universidad, donde los estudiantes tengan condiciones para poder estudiar de acuerdo a lo que está muy claro, que
saben que el turno vespertino de la UNAM pues, son estudiantes que trabajan, digamos. Incluso había una consigna en ese momento que se decía: estudiante que trabaja está en desventaja. En fin, y creo que hay una situación muy importante de los estudiantes donde se plantan. Y hubo 1000 intentos por parte de las autoridades de sobornarlos. No me refiero a la cuestión monetaria. Sí, no se preocupen, ustedes no van a tener problemas, solamente son para las generaciones que vienen. No se preocupen, van a ser voluntarios, va a pagar el que quieran, digamos, ¿no? No es con ustedes, es para los que vienen, digamos. Entonces creo que un elemento muy importante de este movimiento fue rechazar todas las maniobras de las autoridades para escindir, para sobornar a los estudiantes de que no se comprometieran. Y desde el principio fue muy claro la convicción y la decisión de los estudiantes de decir: pues quien viene atrás de nosotros pues son nuestros hermanos, nuestros hijos, y habrá muchos hijos de huelguistas que ya están en la universidad, y entonces no podemos aceptar eso. O sea, es un derecho para todos nosotros. Y entonces no vamos a ceder, no vamos a transgredir, y estamos dispuestos a ir a una huelga general por defender la educación pública y gratuita que estaba en ese momento. Se establece precisamente el 15 de marzo, cuando se aprueba el Reglamento General de Pagos en el Consejo Universitario, y ahí se establece donde una consigna que decía: reforma aprobada, huelga declarada. Y se empieza a discutir en todas las escuelas, evidentemente con distintos ritmos, con distintos procedimientos, la preparación de la huelga. Hay que señalarlo también que esa decisión siempre fue una decisión de los estudiantes en cada una de las facultades. En cada una de las facultades fue a través de asambleas generales que se decidía el estallamiento de la huelga. Evidentemente unos más rápido, otros que otros, pero todo fue a través de una asamblea o, por ejemplo, a través de las urnas. Me acuerdo perfectamente de una asamblea de ingeniería, pues una de las facultades más grandes de la universidad, donde se decía: bueno, pues aquí no lo vamos a hacer, una asamblea muy grande, se tiene que hacer por urnas. Se hizo la votación por urnas y ganó la huelga en la facultad de ingeniería. En la facultad de química también se hizo esa votación. Una de las facultades que costó mucho más trabajo fue Derecho, porque había un director en ese momento, Máximo Carvajal, que era un cuate muy prepotente, muy autoritario, y ahí en la Facultad de Derecho también hubo una asamblea general que decidió sumarse a la huelga. Entonces yo creo que uno de los elementos que hacen que tenga tanta fuerza y que puede durar 10 meses un ataque muy fuerte por parte del gobierno y otros sectores es precisamente que fue una decisión desde la base. Fue una decisión decidida por los estudiantes a través de sus órganos. Fue una decisión con convicción, con conocimiento de causa, que se estaba defendiendo una causa justa y que valía la pena luchar por ella. Y que valía la pena no solamente incluso la cuestión de cansancio, sino hubo accidentes, hubo algunos compañeros que fallecieron, e incluso ya cuando se acercaba la situación difícil, éramos conscientes de que podía entrar la policía. Éramos conscientes que podríamos ir a la cárcel. Y aún con esa conciencia y ese peligro de que era posible que fuéramos a la cárcel, el movimiento no bajó nunca los brazos. Siempre estuvo al tú por tú con el gobierno, siempre estuvo discutiendo con quien haya que discutir para poder defender estos derechos. Y creo que algo muy importante también que había que destacar, no solamente las asambleas que hubo en las escuelas, se conforma el Consejo General de Huelga, una institución donde cada 3 votos para cada escuela. Podía haber más representantes, pero solamente 3 votos, porque era muy importante una vigilancia que se cumplieran los acuerdos de las asambleas, y finalmente se debatían. Muy difícil la discusión, imagínense, eran 44 escuelas y representantes, las asambleas eran en Che Guevara o en otros espacios, y eran difíciles, muy polémicas, difíciles, a veces había hasta golpes, complicada la discusión. Pero después de que todo el mundo podía expresar su punto de vista, se tomaba una decisión y todo el mundo la acataba. O sea, era la representación de los estudiantes en lucha y se tenía que acatar lo que se había decidido ahí. Y creo que otro elemento muy importante es que no nos podíamos quedar a cuidar las escuelas solamente. Tendríamos que ir a la población, a explicar a la población por qué estábamos luchando. La campaña mediática estuvo durísima, de todos los medios de comunicación, contra el movimiento, descalificarlo. Y aquí una forma de descalificar, no sé lo que decía Huahuetes, todos teníamos apodos, los que pertenecían. Era el Gato, el Mosh, la Trevi, la Jagger, el Chon, todos teníamos modos. Porque era una forma de descalificar, o sea, era escribir a este movimiento como un movimiento desclasado, que no tenía perspectiva, etc. ¿no? Hay muchas anécdotas, ¿no?, que se pueden contar con los famosos dirigentes que teníamos mote todos ellos.
lo menciono muy rápidamente, es el caso del Mosh, que está apareciendo de nueva cuenta en la prensa. Pues que el Mosh es un cuate, tenía una melena, así con rastras, chavo de lentes, y la prensa empieza a darle mucha tribuna al Mosh, porque era un cuate que, según ellos, desclasado, que no tenía una perspectiva, que no tenía, ni era estudiante, era ajeno, toda esa campaña contra el Mosh. Finalmente, para sorpresa de muchos, porque ahí nos conocimos con el Mosh en el movimiento, resulta que el Mosh era un estudiante ejemplar, era un estudiante de 10, y estuvo postulado para recibir la medalla Gabino Barrera, y la ganó, y ahí, como un acto de conciencia y de coherencia, porque ya se la dieron después de que salimos de la cárcel, se le iba a entregar precisamente Ramón de la Fuente, y el Mosh la rechazó. Dijo: yo no voy a aceptar una medalla del carcelero Ramón de la Fuente. Entonces era una idea de una convicción, y por supuesto que después de que se supo que el Mosh era estudiante de 10, pues se hizo muy famoso y fue muy reconocido como el símbolo del movimiento estudiantil de 1999. En fin, entonces, una situación muy complicada. Entonces el movimiento tenía que estar discutiendo con los medios de comunicación. Hay una cosa muy importante: el Consejo General de Huelga se dotó de una comisión de prensa que teníamos que estar sacando boletines casi a diario. Declaraba Barnés y teníamos que responder. En particular, hubo mucha discusión con el PRD de ese momento, porque estuvo muy en contra. Estaba Rosario Robles en el PRD como jefa del gobierno de ahí, nos mandó a la policía en el periférico. Entonces, en todo momento había que estar discutiendo con los medios de comunicación, con los partidos, con la iglesia, con los empresarios, y después también discutimos con los eméritos, en fin. Entonces era una discusión con todos los sectores de la población que estaban en contra de la huelga. Entonces había que estar demostrando por qué era importante la lucha, y lo que estábamos planteando no era una cosa personal, sino un derecho para toda la población. Y buscando, nos teníamos que dotar de muchos argumentos. Tan solo uno de los principales era la propia Constitución. Estaban defendiendo un derecho que está establecido en la Constitución, en el artículo 3º, fracción 4ª: toda la educación que imparte el Estado debe ser gratuita. Entonces, imagínense, tuvimos que hacer una huelga de 10 meses para defender un derecho que está en la Constitución, pero así estaban las cosas. Y entonces fuimos avanzando, ganando mucha apoyo en la población, y creo que pues éramos muchos en ese momento. Las marchas llegamos a hacer hasta 100,000 gentes en las marchas. Hicimos una marcha por periférico, reprime Rosario Robles la marcha que se hizo un mitin ahí en Televisa de Ángel, y entonces el movimiento dice: pues ahora vamos a marchar por el periférico. Y marchamos por el periférico, y con muchos riesgos, por supuesto, ¿no? Y muchas organizaciones que nos estuvieron apoyando decían: híjole, complicadísimo, ¿no? Que se marche por periférico, es una situación ideal para una provocación, y entonces va el reto. Y entonces, así nos decían, ¿no? Pues nada más porque son ustedes, vamos a ir a acompañarlos, pero la verdad está complicadísimo lo que están haciendo, ¿no? Dijimos: pues qué bueno, y entonces ahí varios sectores de organizaciones populares que estuvieron acompañando, ¿no? En fin, entonces había que ganar a la población, aún con una campaña en contra, había que ganarla, y lo pudimos hacer a través de los volantes, de los carteles, de las brigadas, y estuvimos hasta haciendo un debate alto por el gobierno. En fin, entonces íbamos avanzando, y poco a poco, pues evidentemente se muestran muchas cosas internamente, ¿no? Nada es fácil, estuvimos en una situación difícil, estaba latente la amenaza de la entrada de la policía desde el cuarto o quinto mes. De hecho, hubo un intento aquí de Sartán, ahí encabezando un grupo de personas a tratar de romper la huelga, pues se detuvo. En fin, estuvimos en ese contexto. Estoy haciendo un resumen muy grande, y el punto es que poco a poco se plantean posiciones dentro del Consejo General de Huelga, ¿no? Y distintos sectores dentro de la universidad empiezan a tomar posiciones. Entonces ya estábamos avanzando, hay que decirlo, o sea, desde el principio el Consejo General de Huelga planteó un diálogo público con Barnés, y Barnés simplemente dijo: no voy a dialogar con ustedes, yo estoy preparado para una huelga larga. El Consejo General de Huelga dice: nosotros también. Y entonces era un poco medir fuerzas, de poder contra poder. Y entonces dijimos: no, si él no quiere dialogar, pues tendríamos que ir con la población a explicarle que estamos dispuestos a seguir existiendo y que necesitamos su apoyo para poder defender la universidad como un espacio público y gratuito para toda la población. Estuvimos avanzando, y resulta que internamente, pues la discusión, hay que decirlo, una polarización interna muy grande,
posiciones políticas muy definidas, y en particular, pues hay una posición que tiene que ver con el PRD, ya en ese momento, y con una fracción del movimiento desde el CEO que se llaman los históricos. Se les llaman los históricos, que eran encabezados precisamente por la posición de Carlos Simas y Manuel Rodríguez, Antonio Santos, precisamente porque el 10 de febrero del 87 se hace el Consejo Universitario, y sin que el movimiento haya discutido esa propuesta de levantamiento de la huelga, ellos salen gritando del Consejo Universitario triunfo histórico, cuando no se había logrado lo que queríamos, que era la derogación del reglamento de pagos. Y después nos enteramos precisamente que estos tres dirigentes, junto con otro dirigente, que es Antonio Salvador Martínez La Roca, habían negociado las espaldas del movimiento en la casa de Camacho con Carpizo. Entonces fue una cosa que también estuvo presente en todo el movimiento de la huelga, porque había una idea de que una cierta desconfianza de los dirigentes. Es que los dirigentes ya nos han traicionado, entonces mucha control, que eso estaba muy bien, pero creo que fuimos avanzando. Entonces se da la polémica, en particular con este sector del PRD, y empiezan a plantear el levantamiento de la huelga sin las demandas. Eso se rechaza en la asamblea estudiantil. Hubo intentos de decisión del Consejo General de Huelga, que también se rechaza, pero creo que lo que sí nos metió en un problema fue la famosa propuesta de los eméritos. Es una propuesta que estaba firmada, entre otros, por Luis Villoro, Antonio López Austin, Manuel Pember, Esteba, en fin, gente reconocida, pero finalmente lo que estaban planteando era que de nueva cuenta las cosas quedaran suspendidas. Una suspensión del reglamento general de pagos y un congreso que sabíamos que posiblemente cuando baje la munición no se iba a lograr eso. Fue una discusión muy difícil, porque esa posición de los eméritos fue muy difundida ampliamente en la opinión pública. Sectores importantes del PRD la apoyaron, algunos personajes también las apoyaron, entonces ganó mucha fuerza entre los medios de comunicación, y por supuesto que también tuvo una fuerza entre sectores del movimiento estudiantil. Se discutió 4 veces en el comité, en el Consejo General de Huelga, para poder discutir, y la discusión es dificilísima, digamos, ¿no? Después de 4 veces se lleva una votación donde por un voto se gana y se rechaza esa propuesta de los eméritos. Y creo que ahí jugó un papel muy importante también el EZ, tomó posición. El EZ tomó posición claramente por el movimiento estudiantil en ese momento, incluso hubo un debate del EZ con esta posición de Luis Villoro y a Agustín López Austin, donde planteaban que efectivamente había que defender ese derecho de gratuidad y no había que dejarlo pospuesto como había sido las otras veces. Que en este momento ya no había posposición, sino que se tenía que establecer claramente la derogación del reglamento general de pagos, la derogación de la reforma del 97, y que se tenía que establecer claramente medidas concretas para que el Congreso fuera algo que realmente transformara la universidad. Entonces, complicadísima esta discusión, se gana que no se acepte esta demanda y seguimos resistiendo. Llegamos ya a finales de diciembre, concluyo, donde se establece el diálogo público, no se dan mejores condiciones. Hay una campaña muy grande por tratar de generar una desconfianza entre el Consejo General de Huelga en estas condiciones muy difíciles. Creo que eso también preparó, renuncia a Barnés, entra de la Fuente y él es más inteligente. No llega a decir no, sino plantea el diálogo público y un plebiscito para poder justificar que se levante la huelga. Ese plebiscito lo apoyaron también gente, Carlos Fuentes, Elena Poniatowska, Monsiváis, sectores importantes intelectuales en México, y prepara las condiciones para entrar a la policía el 6 de febrero. Concluyo diciendo simplemente que es un movimiento exitoso que logró detener la privatización de la universidad, y creo que ese movimiento es muy importante para que hoy esta universidad siga siendo una universidad pública y gratuita, y así debe quedarse. Y quiero comenzar también recordando a 2 intelectuales que cada uno desde su campo, los 2 muy ligados al mundo de la universidad, jugaron un papel muy importante en el paro. Ya no están con nosotros y creo que han sido injustamente olvidados. Uno es Luis Javier Garrido. El pasado 2 de febrero se cumplieron 8 años de su muerte. Y el otro es Carlos Montemayor, ¿no?, que se cumplen ahora 10 años también de su fallecimiento. Los 2, a pesar de dónde venían, a pesar de las relaciones que tenían con la nomenclatura universitaria, estuvieron del lado de los estudiantes
hasta la ignominia en contra de ellos. Yo voy a tratar de responder muy brevemente a la pregunta de por qué el mundo de la política institucional respondió como respondió al movimiento. ¿Por qué esa campaña de satanización, de histeria colectiva, que a todas luces parecía absolutamente desproporcionada? De tal manera que en 1999 se convirtió en un parteaguas de la política nacional, y en aquella época daba la impresión de que el futuro del país, ¿no?, dependía de la resolución que se le diera a este conflicto. Y para eso me remonto primero a un hecho sustancial, que es quienes protagonizaron ese movimiento. Estamos hablando de un grupo de jóvenes que los que recién acababan de entrar a la universidad, los que tenían 17 años, habían nacido con la devaluación generalizada del peso y la famosa frase de José López Portillo de defenderé el peso como perro, ¿no? A su casa le quedó el nombre de la colina del perro, porque sabemos qué pasó con el perro, ¿no? Y los que estaban en ese momento, es un decir, a punto de salir, los que habían nacido en 1976 y tenían en ese entonces 23 años, habían nacido también con la devaluación del peso. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay toda una generación que vivió sin conocer otra cosa que no fuera más que la crisis económica. Ese era su horizonte, y un proceso de pauperización social muy relevante. Un proceso en donde también, a partir de lo que fue la huelga de 1986, hay una especie de fuga de sectores medios y acomodados que antes venían a estudiar a la universidad y que aquí eran reclutados para hacer la campaña parte del aparato político, y que a partir de esa huelga y a partir del florecimiento de las universidades privadas salen al mundo de la educación privada, de tal manera que el carácter y la composición de clase de muchos de esos estudiantes es mucho más precario de lo que fue en la huelga del 86. Estamos hablando de que muchos de esos jóvenes venían de familias que sus padres no tenían ingresos de más de 3 salarios mínimos. De tal manera que entonces el problema de la gratuidad para ellos, para su familia, no era un asunto secundario, era un asunto de sobrevivencia para ellos y para sus familiares. Y como ha dicho aquí Salvador, las autoridades les ofrecieron la trampa de que a ellos no se les iba a afectar el nuevo reglamento general de pagos, se iba a romper entonces con la solidaridad intergeneracional, y los jóvenes que se fueron a ese paro rompieron con ese ofrecimiento, con ese señuelo, que se fueron a morir. Bueno, este es, digamos, un primer apunte sobre este actor. ¿Cuál era la situación general que se vivía en el México de 1999? Permítame que me vaya un poquito más para atrás y que me vaya al año que nos sigue persiguiendo, 1994. Digo que nos sigue persiguiendo porque muchas de las claves y de los grandes retos que vive el país siguen ahí presentes 26 años después. 1994 es el año del levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, es el año del asesinato de Colosio y de Ruiz Massieu, y es el año del asesinato de la economía, por supuesto, pero de la crisis económica de diciembre del 94. Las secuelas de esos hechos todavía nos siguen sabiendo. 1994 implicó el rompimiento de los mecanismos de control político tal y como se habían venido construyendo a partir del régimen salinista. Miles de gente salieron a las cárceles, a las calles, a pesar de la amenaza de las cárceles.
y actores sociales que más o menos habían sido encuadrados por el régimen salinista, como el movimiento campesino, rompieron con esos encuadres y también pasaron a tomar tierras, a protestar, a ejercitar demandas. Como resultado también del levantamiento del 94 y de la crisis de la deuda, en 1995 surge un enorme movimiento de deudores por la banca, el famoso Barzón, que mete a sectores de las clases medias rurales a protestas inimaginables hasta esa época, ¿no? Recordemos aquella imagen de grupos de campesinos a caballo entrando en San Lázaro, y las imágenes también, por supuesto, los tractores desfilando, protestando por la Ciudad de México. Son años de una enorme convulsión social y de un intento del régimen de Ernesto Zedillo, ya para ese momento en guerra abierta con Carlos Salinas de Gortari, por retomar el control. Parte del control lo quieren procesar a partir de lo que fueron los diálogos de San Andrés con el ejército zapatista, la firma del acuerdo del 16 de febrero sobre derechos y cultura indígena, y después de un hecho que creo que no está todavía suficientemente valorado en la política nacional, que nos muestra una matriz de hacer política que se perfila hasta nuestros días, y es la famosa Mesa de Barcelona y los acuerdos de Barcelona. ¿A qué me refiero? En 1996, mientras en Chiapas el ejército zapatista está negociando con el gobierno federal y con un conjunto de actores muy relevantes de la sociedad civil y de los movimientos populares, todavía existía la sociedad civil, en aquel entonces no se convirtió en sociedad anónima, una reforma del Estado que acababa con la lógica partidocrática y abría la puerta a mecanismos de democracia directa, de democracia participativa, etcétera, etcétera. Estaba esa mesa en ese momento. Pero mientras estaba esa mesa, había una mesa mucho más silenciosa en las calles de Barcelona, en la Ciudad de México, donde estaban negociando el PRI, formalmente Santiago Oñate, en los hechos Los Pinos, estaba negociando Felipe Calderón por parte del PAN, y estaba negociando en un primer momento Porfirio Muñoz Ledo, y luego un personaje que todos conocemos, y ustedes saben a quién me refiero, ya sabes quién, Andrés Manuel López Obrador. Y ahí, en esa mesa de Barcelona, más o menos escondidas, ¿no?, se acuerda nuevamente el reforzamiento del pacto partidocrático, y se mantiene el monopolio de la participación política por parte de los estados, y se acuerda una especie de repartición del pastel de las instituciones políticas. A partir de ese momento el IFE, ¿no?, se ciudadaniza plenamente y se nombra a un personaje como José Woldenberg al frente de ese instituto, negociado todo esto por Felipe Calderón y por Andrés Manuel López Obrador. Eso lo cuenta muy claramente en una entrevista, en un libro que se llama Uno de Dos, que hizo Carmen Aristegui, donde entrevista a López Obrador y donde entrevista a Felipe Calderón. Eso se negoció ahí, ¿no? Entonces se negoció la composición del TRIFE, del IFE, un acuerdo político general que permitió el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México. Y entonces hay sobre esta lógica hay la idea de encauzar el conjunto del descontento social. Para ese momento ya había emergido también el Ejército Popular Revolucionario en el 96, por la vía de la política institucional, ¿no? Quieren meter todo ese descontento social que se había salido de cauce al corral de la política institucional, ¿no? En donde el PRD tenía que representar a este conjunto de sectores subalternos. Hacia ahí viene entonces el triunfo de Cuauhtémoc Cárdenas. Un montón de universitarios pasan a formar parte de su gobierno. Como resultado también de la crisis del 94,
el gran bloque político-cultural que manejaba la construcción de la hegemonía, del sentido común, ¿no? Articulado en torno a las revistas de nexos, de letras libres, de Televisa, del sistema de la prensa, ese se cuarteó, se rompió, pero a partir del 96 comienza otra vez a encauzarse en esta lógica, en esta dirección. Y el mundo de la nomenclatura universitaria, ¿no? Se ramifica, ya estaba ramificada, pero se ramifica en el conjunto de la administración pública. Todo el grupo de jurídicas, como ustedes saben, tienen paso que van desde la CNDH, la Secretaría de Gobernación, etc. Están todas esas ramificaciones. Y lo mismo entonces sucede con las nuevas instituciones. José Woldenberg pertenece a un grupo político que ha tenido históricamente el control de esta facultad y una presencia enorme dentro del mundo del consejo universitario, etcétera, etcétera. Hay un nuevo reparto del pastel. Y en ese reparto del pastel, cuando se supone que ya están calmando las aguas y orientándolas, les revienta la huelga universitaria y les rompe el esquema. De arriba para abajo, les rompe el esquema, ¿no? Se les sale de madre, ¿no? Estoy hablando del río, no de los jóvenes, ¿no? Se les sale, se rompe el esquema. Y entonces, ¿cuál es la reacción? Pues la reacción es responder como ellos habían venido respondiendo siempre al movimiento del 56-60, los ferrocarrileros y los maestros democráticos. Es responder como respondieron al movimiento del 68, como respondieron a la tendencia democrática de los electricistas en el 72. Es responder dando manotazos en la mesa, ¿no? Y es responder reproduciendo las campañas anticomunistas, ¿no? Aunque ya no existía el fantasma del comunismo para el 99, ¿no? Había caído la Unión Soviética, se había derrumbado el bloque, etcétera, etcétera, pero responden de la misma manera, ¿no? De tal manera que fabrican al CGH como el moderno monstruo, ¿no? Bueno, tan lo fabrican así que en algún momento cuando Francisco Labastida, ya no como secretario de Gobernación, sino como candidato, bautiza al CGH como un moderno Frankenstein. Fue el término que él utilizó en ese momento. Es una metáfora bastante afortunada. Si ustedes recuerdan, Frankenstein tenía buen corazón, ¿no? Es la acción malvada de los que están alrededor la que termina convirtiéndolo en un monstruo, ¿no? No es una metáfora tan desafortunada, pero bueno, está esta idea de demonizar ese movimiento. Entonces, comienzan en esta lógica, como ya se ha explicado, de convertir derechos en servicios, ¿no? Reivindicar esta idea de que solo se valora lo que cuesta, poner en el centro esta idea de que es absurdo, de que la educación superior tenga que ser gratuita, y concebir entonces un sistema como de calidad, ¿no? Porque ese es el ofrecimiento que se hace. Bueno, a los que no tengan dinero les vamos a dar su tortibono estudiantil, universitario, ¿no? Este es el esquema que construyen, ¿no? Entonces, al movimiento lo meten en una especie de casa de los espejos, ¿no? Con esos espejos que deforman la imagen, ¿no? Lo vuelven a uno terriblemente obeso, terriblemente delgado, se construye entonces esa imagen del movimiento, tal como Salvador lo acaba de describir, utilizando seudónimos, caricaturizando a los personajes, inventándoles biografías inexistentes, con la idea de hacerlos aparecer como lúmpenes, ¿no? Y es cierto, se logra construir la imagen de ese movimiento como un movimiento feo. Si el movimiento del 86 tuvo sex appeal, ¿no? Que tuvo su charme, tuvo su encanto, ¿no? No quiero hacer aquí caricaturas raciales, pero los tres Reyes Magos, ¿no? Pues eran sexys, ¿no? Les gustaban a la prensa, los entrevistaban, les decían, y ellos tenían además talento, capacidad para construir un discurso, hacer propuestas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero el movimiento del 99 pareció como un movimiento feo, ¿no?
un movimiento pobrista, de clase, sin líderes visibles, porque los líderes aparecían y luego desaparecían, no decían lo que los periodistas queríamos escuchar, ¿no? Y se fue entonces generando esta imagen de manera acelerada, y se fue construyendo al mismo tiempo la idea de que la huelga era una conspiración. Cuando hay una conspiración, el problema es quién es el conspirador, ¿no? ¿Quién está detrás? Entonces al principio era una conspiración del PRD, pero el PRD tenía una papa caliente tremenda, ¿no? Ya le platicó también aquí Salvador cómo una parte del PRD se puso a negociar a nombre del movimiento la solución de un conflicto que finalmente no acabamos resolviendo nunca, ¿no? Y el movimiento tenía detrás de sí características que anticiparon lo que después iban a venir en otros movimientos. Su naturaleza asamblearia, el problema de la revocación del mandato, la desconfianza hacia la política institucional. Había antecedentes. El Congreso Universitario del 87 resultó un fracaso, ¿no? La mula no era arisca. Los diálogos de San Andrés con los zapatistas fueron traicionados por el gobierno. Todo eso estaba allí, porque esa juventud que estaba participando en ese paro, muchos de ellos habían participado en la solidaridad con los zapatistas, en los conciertos aquí, en el Estadio Olímpico, en las caravanas que se habían hecho para allá. Eso estaba vivo, había una nueva politización. Como estaba vivo también un hecho muy importante, y es que la celebración un año antes, ¿sí?, del aniversario de los 20 años del movimiento de 68 tuvo una efervescencia y una receptividad que no he visto yo después ni antes. La de los 10 años no lo tuvo, la de los 30 años no lo tuvo, no, la de los 40 años no lo tuvo de esa manera. Los debates, era como si esa generación se estuviera apropiando del movimiento del 68 y lo estuviera haciendo suyo, y se estuviera echando sobre los hombros la responsabilidad de protagonizar, ¿sí?, una misión similar a la que sus antecesores habían sabido. Y de pronto se enfrentaron, ¿no?, con quienes habían participado en el 68 y eran viudos del 68, ¿verdad? Querían seguir cobrando las rentas del 68, y llegaron estos muchachos imberbes y no les pidieron permiso, ¿no? Pues respondieron desautorizándolos, satanizándolos, diciéndoles que no eran como ellos, que ellos sí habían sido verdaderos dirigentes, que estaban dando en la torre a la universidad. Todo esto en el marco además de una disputa interesantísima, que es la disputa de quién es la universidad, o quién puede hablar a nombre de la universidad. ¿A poco la universidad pertenece a su nomenclatura? ¿A poco unos cuantos profesores de élite son la representación encarnada de la universidad? Los estudiantes no lo son, los maestros de asignatura no lo son, los trabajadores no lo son. Hubo una disputa por el sentido y la conducción de la universidad. Creo que habría que aprovechar, no lo voy a hacer yo, habría que aprovechar también para hacer una reflexión sobre los errores que se cometieron. El 99, digo yo, marca el fin de la sociedad civil mexicana. El concepto de sociedad civil es un concepto construido para explicar la participación de actores que no tienen necesariamente una identidad como clase en procesos de transición a la democracia. A partir de 1994, estos actores fueron muy importantes, estuvieron en el centro vigilando elecciones, denunciando fraudes, trabajando en derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero a partir de 99 esa sociedad civil desapareció. Esas figuras emblemáticas, intelectuales o asociaciones que eran referencias de autoridad, que acabaron firmando ese desafortunado documento, pues los jóvenes ni los pelaban. Perdón, los jóvenes, mi impresión es que los jóvenes de aquella época estaban mucho más cerca de Matrix que de Mos Eisley, ¿no? Por decir algo, ¿no? La máquina estaba detrás, digo, la primera película de Matrix, las otras ya son medio chafas. En resumen, entonces, el movimiento, desde mi tesis, el movimiento fue satanizado, tal como fue satanizado, porque rompió con mucha eficacia el intento de construir nuevos corrales a las expresiones de las protestas populares, anticipando muchas de las características
que iban a tener los movimientos a partir de esa fecha. Y rompió entonces ese pacto institucional que se había construido entre el PRD, el PAN y el PRI, que fue severamente cuestionado por esta huelga. Muchas gracias. Más o menos por estas horas, hace 20 años, me imagino a los militares preparando el operativo de ocupación, porque al amanecer del otro día, 6 de febrero, ocupan la universidad y pues todas las prepas, los SHs, las entonces ENEPs, el CUEC, la ENEO, ENAP, pues todas las ocupan, y aquí hacen un cerco que avanza, cerrando un anillo rumbo al auditorio Che Guevara. El Che Guevara pues era el núcleo central del movimiento, no es lo que hoy lamentablemente tenemos ahí, era el Che Guevara de todos. Son 998 universitarios los que acabamos en prisión, y bueno, pues esta la platico siempre, ¿no? Porque refleja mucho lo inesperado de cómo concluye. Efectivamente, pues estábamos esperando una agresión de ese vuelo y ya la preveíamos, pero no sabes el día, la hora, el lugar, las formas, no, eso es imposible. Entran a la universidad, llegan a Che Guevara, pues todos los federales, la Policía Federal, pero realmente eran militares, o sea, la Policía Federal ahí se estrena y todos los mandos eran militares y la educación era militar, o sea, aunque estaban vestidos de gris, pues todo el mundo sabía que eran los militares, y pues se van llevando a todos los muchachos, y yo estoy a la mitad del auditorio y pues me detienen, me agarran unos gorilas de ambos lados, me esposan, tengo mis brazos así como cazuelita, y me levantan en vilo, y pues van como Robocops, no unos peladotes como de 2 metros, ahí me levantaban, y pues yo volteo a ver al auditorio y comienzan a gritar los muchachos: Mario, camarada, tu muerte será vengada. Y me llevan así cargando, y los escucho a todos gritar con el puño en alto chingón, o sea, combativos los compas, ¿no? Mario, camarada, tu muerte será vengada, tu muerte será. Y yo dije, no, pues ya valió más. Ya valió más de Mario, ¿no? Pues ya valió gorro eso. Sí, pero no pasó. No pasó, me llevan a una unidad, una camioneta exclusiva para mí, y rumbo a la PGR, un helicóptero de arriba, patrullas a los lados, motociclistas, y pues no manchen, o sea, fue el caso de Alejandro, de Mosh, de Alberto, no sé si a Jorge también lo llevaron en esas condiciones, pero fue terrible, y llegamos al reclusorio nosotros, al varonil obviamente, cerca de 300, quizás 350 compañeras al femenino, y había que aguantar. Nos pidieron rendición, y el resolutivo todavía se rearticula el CGH y le agrega un 7º punto al pliego petitorio, y es la libertad de todos nosotros, y todos salimos libres, todos. Dentro de prisión ya no nos aguantaban. Por las noches, a la hora que salíamos al patio, hacíamos marchas dentro del reclusorio. Hugo Aboites nos acompañó, nos iba a visitar a la cárcel y marchaba con nosotros adentro del reclusorio. Por los pasillos gritábamos consignas: presos políticos, libertad, educación pública para todos. Dentro de la prisión llegaban marchas que salían del CSH Vallejo, me parece, bueno, pues yo no vi, estaba yo adentro. Llegaban marchas, rodeaban el reclusorio, y con los gritos yo sentía que vibraban las pinches paredes. Así, hagan de cuenta los trompetazos de las murallas de Jericó.
miles de estudiantes, de padres de familia, llegaban al reclusorio pidiendo nuestra libertad. Y de afuera consignas y de adentro consignas. Y no nos rajamos. Y vamos por la educación pública. Aquí en Rectoría, padres de familia y cientos, si no miles de estudiantes tomando Rectoría. Padres de familia se crucificaron en Rectoría. ¿No crean ustedes que llegaban 5 o 10 papás con su capucha y andaban ahí rompiendo y queriendo incendiar? No, compañeros, nada que ver, pero nada que ver. Fue un movimiento masivo de principio a fin, masivo, organizado, consciente. No hubo un solo paro en ni una escuela que decidieran 10 encapuchados, ni uno solo. Todas las escuelas pararon derecho. Lo que acabo de ver, que llegan unas jovencitas encapuchadas y rompen la pantalla y agreden a profesores. Nada que ver, nada que ver. El director de arquitectura convoca una asamblea para hacer el paro. El director. Nada que ver, nada. Era un punto importantísimo lo que estábamos por definir. El recuento ya lo hizo Aboides. Es una guerra permanente por la educación, permanente. Yo la dato por lo menos desde 86, retomando al compañero Ferrer. 86, 87, primer intento por cobrar colegiaturas. Una huelga de escasos 21 días. Y nos dicen se suspende, suspensión. Y se negocia a espaldas del movimiento. 3 años después, en 90, otra vez las colegiaturas. Congreso de 90. Sarucán quiere aprobar las colegiaturas. Y otra vez a movilizarse. Entonces, yo aquí quiero destacar 3 ideas básicas. Suspensión quiere decir, en boca de las autoridades, volveré a intentarlo. No más tan pendejas, volveré. En 86, 87, suspensión, 3 años después, otra vez. Y a moverse, a parar, a hacer marchas, casi tomamos el Congreso en el frontón cerrado para impedir que se aprobaran las colegiaturas. Y lo logramos. En 92, Sarucán hace una consulta. Todavía ni sale la generación de 90, pero en 92 hace una consulta y el resultado, ¿qué creen? Que la consulta que hizo Sarucán dice que ustedes quieren pagar a todo dar. No manches, Sarucán. Consultó a su almohada, no consultó a la comunidad. Y otra vez a movilizarse. En 95 van contra los SHs, a querer separarlos como parte de la institución de la universidad. Y otra vez a defenderse. En 97, las reformas de 97, ya Barnes aquí, y otra vez a movilizarse. Entonces les hago un recuento rapidísimo. Es una guerra permanente, donde cuando el movimiento se levanta, inmediatamente ellos dicen, cuando calculan, se suspende. Y eso pasó en 86-87, en el Congreso de 90, en el Congreso de 92. Y de entonces en adelante van avanzando. La parte más ruda de la privatización es cobrar la colegiatura. Y entonces en 99 otra vez a cobrar. O sea, no hemos tenido, por lo menos de 86 hasta 99-2000, no tuvimos un día con la universidad tranquila. Todo el tiempo había que pelearles, todo el tiempo. 86, 87, 90, 92, 95, 97 y 99. Serios movimientos. Y en 99 se avientan la generación X. ¿Saben por qué lo hicieron? Porque decían que hace 20 años esa generación era X. El neoliberalismo avanza, pero no solamente es un modelo económico, es una forma de pensar. Y esa forma de pensar que te imponen es que es el individuo, nada más, el único responsable de su vida, de su destino. Si no tienes trabajo, no es porque falta inversión pública, no es porque no le echas ganas. Si no entraste a la universidad, no tiene que ver que se disminuye el gasto, que ya no hay prepas ni CCHs. No, es que eres pendejo y no pasaste el examen.
es tu culpa, y el que lo pasó, pues es el chingón. Y entonces esta idea que dice Aboites de la élite, la excelencia, sí está presente. Y entonces la apuestan a que esa generación es la generación X, y bueno, vamos a cobrarles, y pues que pague el que pueda, y el que no, pues adiós, y ni de pedo la van a hacer. Y se avientan a hacerlo. Y había que levantar a toda la universidad. Entonces no es la misma generación, la de 86-87, que la de 99-2000. También coincido con el maestro Hernández Navarro, no es la misma. Ya hay un golpeteo económico durísimo, han empobrecido un pueblo, el movimiento obrero ha recibido una madriza, han privatizado todo, han violentado contratos colectivos, ya despedazaron los derechos obreros. Y bueno, pues hay más pobres en la universidad. Y en 99-2000, pues ahí te va la colegiatura. Y pues no aceptamos. Y cuando te dijeron, como dice Salvador, tú no pagas, mira nomás qué chingones se vieron, O sea, traiciona a los que vienen detrás. Tú no vas a pagar, acepta. Y el movimiento no aceptó. Muy noble. Y entonces empieza la guerra. Sí, fue una guerra que duró 10 meses. ¿Por qué tanto? Porque nos ofrecieron suspensión. ¿Y saben qué quería decir suspensión? En 2 años lo vuelvo a intentar. Y ya que levantaste a toda la universidad, con asambleas, con debates, con foros, hubo saloneos, se prepara la huelga. No crean que sacó Milenio un comunicado de que van a parar todos, Universidad Social y todos a parar. No, hombre, ¿cómo creen? Eso se preparó. Hubo saloneos en todas. Aquí hacíamos un paro para trincherarnos y encerrarnos y impedir que todos entren. No, se cerraba la facultad y todos salíamos a odontología, a derecho. A entrar a derecho, no manchen, compañeros. Disfrazábamos estudiantes, los vestíamos de trajecito y corbatita y portafolio, porque el compañero, pues sí, está el estigma de Mosh, sí es cierto, pues el Mosh trae rastas y mezclilludo y etcétera. No, aquí habla los ¿cómo dijo Luis Hernández? El pedigrí o algo así, dijiste. Bueno, los más güeritos, digamos, los bonitos, en fin, los fifís de ahora. Traje, corbatita, portafolio. En el portafolio llevaban los volantes y entraban a los salones. En fin, así se va haciendo, se va levantando. Consultas, previos foros, debates, asambleas. Fue impresionante, fue un levantamiento impresionante de miles. No nos encapuchábamos nunca, siempre dimos nuestro nombre, nuestro rostro, nuestra causa. Jamás cerramos una escuela, facultad, por difícil que fuera, con un puñadito y lo quisimos imponer. Jamás. Siempre recuperando la experiencia del 68, la vida asamblearia, la vida consejista. Pues imagínense, detienen a 998 y todavía sigue el movimiento. Pues claro que era una masa la que estuvo presente. Cuando nos dicen se suspende, pues nosotros dijimos, esa película ya la vimos. Me lo dijiste en 86, me lo dijiste en 87, en 90, en 92, en 95, ya estuvo. Ahora queremos derogación, no me vas a hacer lo mismo. Esa película ya la vi. Y qué bueno que no aceptamos en 2000, 99, 2000, qué bueno que no aceptamos suspensión. ¿Qué hubiera pasado en 2002, 2003? Otra vez lo mismo. Y agarramos otra vez la suspensión, y en 2007 otra vez. Y así te la llevas, es un ciclo de cada 2 años. Y teníamos que pararlo. Entonces comento esto porque ayer leí la nota que también debate Salvador con el maestro José Blanco,
Ayer en su editorial dice que la huelga de hace 20 años, cito, es la que más ha dañado a la UNAM. Y yo estoy absolutamente en contra de esta afirmación. Para mí es la huelga que más ha beneficiado. Es más, fíjense lo que voy a decir. Si llevamos 20 años con estabilidad en la universidad, es por esa huelga. Si aceptamos suspensión, 2 años después del 99-2000, a estar chingando. 2003, otra vez, aceptamos suspensión, ¿y qué pasa en 2006? Vamos, era un ciclo que lo detuvimos. Llevamos 20 años. Más de 1 millón de universitarios han estado en esta universidad con gratuidad garantizada. Más de 1 millón. Y la autoridad en estos 20 años no se atreve ni a mencionar que van a subir las colegiaturas. Hay una ley no escrita en esta universidad ante todas las autoridades, y esa ley no escrita dice: ni la menciones, cabrón, no la menciones. Y esto se debe a esa lucha. Quien ha garantizado estabilidad en estos 20 años, y me atrevo a decir, estando Andrés Manuel en la presidencia y lo que resta del sexenio, vamos a cumplir, me atrevo a decir, 1/4 de siglo con la universidad gratuita, pública y laica. Y eso, señor Blanco, profesor, economista, exdirector de la facultad, eso hay que reconocerlo. Y se dice: gracias CGH, gracias, porque más de 1 millón hemos estado en esta universidad por ese movimiento. Y no solo por él. Aquí agrego otra cosa. Retomando mi experiencia con la que abrí, pues no sabes qué va a pasar. Yo no sabía a dónde iba con los militares llevándome. Termino en los sótanos de la PGR. Afuera se oye mucho ruido, un griterío, etcétera. Y luego llega Alejandro Mosh. Y pues me dio mucho gusto verlo, porque dije, pues a este le traen más ganas. Se va a dividir entre 2 la madriza, o sea. Compartí la celda, una celda dentro de la cárcel, hay otra cárcel, ahí estuve también con Alberto Pacheco, quizás así, el diablo. Pues compañeros de lucha. Pero pues no nos pasó gran cosa. Sí es un zoológico esa madre, sí es, pues está feo, pues, pero yo pienso que el 2 de octubre y todas las marchas de cada 2 de octubre desde hace más de 50 años hizo posible que históricamente en la memoria de nuestro pueblo también se escribiera: prohibido matar estudiantes. Y creo que esa fecha, 2 de octubre del 68, nos protegió y no nos quitaron la vida. Y se lo debo y se lo debemos a la generación del 68. Porque si no hubiera habido este antecedente, quién sabe qué hubiera pasado. Y es muy importante hacer todo este recuento histórico, porque es una guerra permanente. Voy a concluir. Es una guerra permanente y pues para mí, yo estoy absolutamente convencido que es un triunfo en toda la línea. En toda la línea. No hubo un solo preso, a todos los sacamos, a todos. Y hubo bajas. No hay una lucha social indolora, eso no existe. Eso no existe. Sí hubo compañeros que sufrieron, que los corrieron de sus casas. La compañera Marta Alejandra, que muere en la primera marcha, compañera de CSH Oriente, el compañero Renato de Naucalpan, etc.
Pero incluso la gente que dejó la universidad y luego nos culpa. Yo me encontré hace un par de años a compañeros que hace tiempo me decían, no, por tu culpa por mi culpa, ¿no? Me tuve que ir de la universidad para terminar mis estudios, bla, bla, bla. Pero ya pasando tantos años me dicen, pero pues mi hijo está aquí en iniciación en la prepa 2. Pues ¿qué pasó, compañero? O sea, ¿qué onda, no? Ahí están los triunfos, ahí están. Y pues a mí me parece muy, muy importante también rendirle un homenaje, así como recuerda Luis Hernández Navarro al maestro que siempre nos acompañó y nos fue a ver a la cárcel. Luis Javier Garrido nos fue a ver a la cárcel y marchó con nosotros, en prisión, en Montemayor, evidentemente, con su pluma, con sus teclas, favoreció mucho el movimiento. Pero Enrique Cisneros, el llanero, se rifó como los grandes. Cuando caímos los 998, se publicó una lista de 500 CGHeros que tenían órdenes de aprehensión. Y tuvieron que esconderse muchos de ellos. 500 más. Imagínense ustedes. Y pues ahí estaba Enrique. En esa lista falleció hace relativamente poco. Y bueno, pues Higinio Muñoz estuvo en prisión y yo lo recuerdo mucho. En este momento, matices, diferencias aparte, toda esa generación se rifó y merece un reconocimiento que nadie más se lo va a dar, más que nosotros, porque así es de ingrata la intelectualidad que no compartió, que no entendió, que se colocó del lado equivocado, pero nosotros aquí estamos y eso me parece muy importante. Entonces, a todos ellos, pues yo les rindo un homenaje. No fue un movimiento de 3, 4, no. Fuimos muchísimos, miles, fue toda una generación. Y por eso hago referencia a eso. La generación que derrotó al neoliberalismo aquí en la universidad. Los enemigos no nos dan un trofeo, me ganaste. No nos dan una medalla, ni un diploma, ni nada. Pero con el millón y los que vienen para ser parte de nuestra universidad, para mí ese es el triunfo.